Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos un día más a su canal favorito donde analizamos, diseccionamos y celebramos todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco y mucho más. Hoy estamos particularmente emocionados porque tenemos jugosísima información sobre una de las parejas más queridas, y quizás no tan pareja ahora, ya lo veremos, del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Prepárense porque hoy vamos a hablar de esa famosa feliz culpa de Kerem, de esas declaraciones que hizo en exclusiva y que, como siempre, han revolucionado las redes y han hecho que todos nos preguntemos ¿qué quiso decir realmente? ¿Hay esperanza para un reencuentro? ¿Se arrepiente de algo? Vamos a explorarlo juntos. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles lo importantísimo que es para nosotros su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como nosotros analizando cada detalle de la vida de estas estrellas, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni una sola novedad y, por supuesto, dejar su like, que nos anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, pongámonos en contexto. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja sensación tras protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y, como suele suceder, la ficción se convirtió en realidad. Los vimos enamorados, felices, radiantes y una verdadera historia de cuento de hadas. Pero como también suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura, aunque nunca confirmada oficialmente con un comunicado detallado por parte de ninguno de los dos, fue evidente. Dejaron de aparecer juntos, las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y, bueno, el silencio habló por sí solo. Y aquí es donde entra en juego la famosa feliz culpa de Kerem. En una entrevista exclusiva, de esas que te dejan pensando durante días, le preguntaron sobre su relación con Hande y, sin entrar en detalles escabrosos, soltó una frase que ha dado la vuelta al mundo: tengo una feliz culpa. ¡Boom! La bomba explotó y las redes sociales ardieron. ¿Qué significa esto? ¿Qué quería decir Kerem con esas palabras? ¿Se siente culpable de algo que pasó durante la relación? ¿Es feliz por haber compartido esos momentos a pesar del final? Las teorías, como es de esperar, no se hicieron esperar. Vamos a analizar a fondo esta declaración. La palabra culpa tiene una connotación negativa, obviamente. Implica una responsabilidad, un sentimiento de haber hecho algo mal, de haber cometido un error. Pero Kerem la matiza con el adjetivo feliz. Feliz culpa. Esa contradicción es precisamente lo que hace que la frase sea tan intrigante y tan difícil de interpretar. Podríamos pensar, por ejemplo, que se siente culpable por algo que pudo haber hecho o dicho que contribuyó al fin de la relación. Quizás se arrepiente de no haber sabido manejar ciertas situaciones, de no haber comunicado sus sentimientos de la manera adecuada, de no haber puesto suficiente empeño en mantener viva la llama del amor. Pero al mismo tiempo esa felicidad que acompaña a la culpa nos sugiere que, a pesar de todo, valió la pena. Que los momentos que compartieron fueron tan especiales, tan significativos, que superan cualquier arrepentimiento o sentimiento de culpa que pueda tener. Que la experiencia en su conjunto fue positiva y que no cambiaría nada de lo que vivieron juntos. Quizás está transmitiendo la idea de que el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable y que los recuerdos, buenos y malos, forman parte de nuestra historia y nos ayudan a crecer como personas. Otra posible interpretación, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, es que Kerem se sienta culpable de haber alimentado, quizás sin quererlo, las expectativas del público y de los fans sobre su relación. Recordemos que la presión mediática sobre Hande y Kerem era enorme. Su romance era constantemente seguido, analizado y comentado en todas partes. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era interpretada como una señal de amor eterno o de inminente ruptura. Quizás Kerem se siente culpable de no haber sabido gestionar esa presión, de no haber sido capaz de proteger su intimidad y la de Hande del escrutinio público. Quizás siente que, de alguna manera, contribuyó a crear una imagen idealizada de su relación que no se correspondía con la realidad. También es importante tener en cuenta el contexto de la entrevista. ¿Quién le hizo la pregunta? ¿Cómo se la hicieron? ¿Cuál era el tono general de la conversación? Todo esto puede influir en la forma en que interpretamos la respuesta de Kerem. Es posible que la pregunta fuera formulada de una manera que le obligara a ser diplomático y a no revelar demasiados detalles. O quizás simplemente no quería hablar demasiado sobre un tema tan personal y prefirió responder con una frase ambigua que dejara la puerta abierta a la interpretación. Lo que sí está claro es que la frase de Kerem no es una disculpa directa.
No está diciendo explícitamente que se arrepiente de algo en concreto. Tampoco está confirmando que la ruptura fue su culpa. Más bien, parece una reflexión personal, una manera de reconocer que la relación con Ande tuvo un impacto significativo en su vida y que, aunque no terminó como esperaban, no se arrepiente de haberla vivido. Y hablando de Ande, ¿qué piensa ella de todo esto? Obviamente no hemos escuchado su versión directamente sobre esta feliz culpa. Sin embargo, podemos deducir algunas cosas a partir de sus acciones y de sus declaraciones públicas. Ande siempre ha sido una persona muy discreta con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones y prefiere mantener un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Después de la ruptura con Kerem, se centró en su trabajo y en sus proyectos profesionales. La hemos visto brillar en nuevas series, convertirse en embajadora de importantes marcas y seguir cosechando éxitos en su carrera. Algunos interpretan este silencio como una señal de que Ande quiere dejar el pasado atrás y seguir adelante con su vida. Otros, sin embargo, creen que en el fondo todavía guarda un cariño especial por Kerem y que no está dispuesta a hablar públicamente sobre la relación por respeto a él. Es posible que Ande, al igual que Kerem, tenga sentimientos encontrados sobre la relación. Quizás también se sienta culpable de algunas cosas, pero al mismo tiempo valora los momentos felices que compartieron juntos. Sea como sea, lo que está claro es que la relación entre Ande y Kerem dejó una huella imborrable en ambos. No sabemos si algún día volverán a estar juntos, pero lo que sí sabemos es que su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Y la feliz culpa de Kerem, sin duda, seguirá siendo objeto de debate y de interpretación. Ahora bien, más allá de la interpretación individual de cada uno, es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre hay un culpable. A veces las cosas simplemente no funcionan, por más que lo intentemos. Las personas cambian, las prioridades cambian y los caminos se separan. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con nuestras vidas. Y tanto Ande como Kerem parecen estar haciendo precisamente eso. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Están enfocados en sus carreras, en sus proyectos personales y en ser felices. Y eso es lo que realmente importa. Que hayan compartido un capítulo importante de sus vidas no significa que estén destinados a estar juntos para siempre. A veces las historias de amor tienen un final diferente al que imaginamos, pero eso no las hace menos valiosas. Lo que sí podemos decir con certeza es que la feliz culpa de Kerem es una muestra de madurez y de honestidad. Es una manera de reconocer que la relación con Ande fue importante para él, que aprendió mucho de ella y que no se arrepiente de haberla vivido. Es una forma de cerrar un capítulo y de seguir adelante con la conciencia tranquila. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan la feliz culpa de Kerem? ¿Creen que hay esperanza para un reencuentro entre Ande y Kerem? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Antes de despedirme, quiero recordarles que este análisis es solo una interpretación personal. No sabemos con certeza qué hay en la mente de Kerem ni qué siente Ande. Solo podemos especular a partir de sus declaraciones y de sus acciones. Pero lo importante es que respetemos su privacidad y les deseemos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Así que ahí lo tienen, amigos. Un análisis en profundidad de la famosa feliz culpa de Kerem Bürsin y de su impacto en la relación con Ande Erçel. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Para recapitular rápidamente, hemos explorado el contexto de la relación entre Ande y Kerem, hemos analizado la ambigua pero intrigante frase de Kerem sobre su feliz culpa, considerando diferentes interpretaciones posibles, desde el arrepentimiento por errores cometidos hasta la aceptación de una relación significativa aunque terminada, y la presión mediática. También hemos considerado la posible perspectiva de Ande y su silencio ante la situación, destacando su enfoque en su carrera y la complejidad de las relaciones. Finalmente subrayamos la importancia del crecimiento personal y el respeto a la privacidad de ambos actores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Recuerden que lo más importante es aprender de cada experiencia, valorando los momentos que nos hacen felices, incluso aquellos que conllevan cierta culpa. Y ahora sí, llegamos al final. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, díganme qué opinan de toda esta situación, qué les parece la feliz culpa de Kerem y si creen que hay alguna posibilidad de que Ande y él vuelvan a estar juntos. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola novedad del mundo del espectáculo turco y mucho más. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.
Aquí comienza la ampliación para alcanzar las 3000 palabras. Pero, esperen. No se vayan todavía, que aún hay mucho que desentrañar sobre este culebrón turco. Porque, a ver, seamos honestos, ¿quién no ha sentido esa mezcla extraña de emociones después de una ruptura? Ese regusto agridulce, esa sensación de que, aunque dolió, valió la pena. La feliz culpa de Kerem, en ese sentido, es algo con lo que muchos podemos identificarnos. Es esa aceptación de que las cosas no siempre salen como queremos, pero que incluso en el fracaso amoroso hay aprendizajes valiosos. Y es que, volviendo a la pregunta central, ¿qué pudo haber motivado esa culpa en Kerem? Analicemos algunas posibilidades más a fondo, sumergiéndonos en el laberinto de la fama, las expectativas y las dinámicas internas de una relación de alto perfil. Una de las teorías que más resuena entre los fans es la relacionada con la gestión de la imagen pública. Hande y Kerem se convirtieron en un producto mediático en sí mismos. Las marcas los querían juntos, los fans los idolatraban como pareja ideal y cada una de sus apariciones públicas era meticulosamente analizada. ¿Podría Kerem sentir culpa por no haber sabido proteger su relación de esta presión externa? ¿De haber permitido que la imagen que proyectaban eclipsara la realidad de su día a día? Quizás la culpa se relaciona con el hecho de que al principio ambos alimentaron esa imagen de pareja perfecta. Conscientes del impacto que generaban, quizás jugaron con las expectativas del público, sin prever las consecuencias a largo plazo. Es muy común que las celebridades utilicen sus relaciones para impulsar sus carreras, y no hay nada inherentemente malo en ello. Sin embargo, cuando la relación termina, esa misma estrategia puede volverse en contra, generando una sensación de responsabilidad y quizás culpa por haber creado una ilusión que no pudo sostenerse. Otra línea de pensamiento apunta a las diferencias personales que pudieron surgir entre Hande y Kerem. Todos tenemos nuestras propias necesidades, deseos y formas de ver la vida. Y a veces, por mucho amor que haya, esas diferencias pueden ser irreconciliables. ¿Pudo haber surgido una incompatibilidad entre Hande y Kerem que ninguno de los dos pudo superar? ¿Se siente Kerem culpable por no haber sido capaz de ceder, de comprender o de adaptarse a las necesidades de Hande? Es importante recordar que las relaciones de pareja son un constante juego de equilibrios. Requieren comunicación, compromiso, respeto y sobre todo, mucha paciencia. Y en ocasiones, a pesar de todos los esfuerzos, el equilibrio se rompe. La culpa, en este caso, podría estar relacionada con la sensación de no haber hecho lo suficiente para mantener ese equilibrio, de no haber sabido negociar o de no haber estado dispuesto a renunciar a ciertas cosas en beneficio de la relación. Pero, ojo. No nos precipitemos a culpar a Kerem. Recordemos que en una relación siempre hay dos partes involucradas. ¿Podría Hande también sentir una feliz culpa? ¿Podría arrepentirse de algunas de sus acciones o decisiones durante la relación? Es imposible saberlo con certeza, ya que, como hemos dicho, Hande ha preferido mantener silencio sobre este tema. Sin embargo, es lógico pensar que, al igual que Kerem, ella también habrá reflexionado sobre lo que ocurrió y habrá llegado a sus propias conclusiones. El silencio de Hande, por cierto, es un factor clave en todo este asunto. Mientras Kerem se ha atrevido a soltar esa frase ambigua sobre su feliz culpa, Hande ha optado por el hermetismo. ¿Por qué? Podría ser por muchas razones. Quizás quiere proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Quizás siente que hablar sobre el tema solo reabriría viejas heridas. O quizás simplemente no quiere dar más combustible a los rumores y especulaciones. Sea cual sea el motivo, el silencio de Hande contribuye a alimentar el misterio en torno a la ruptura y a la famosa feliz culpa de Kerem. Y por supuesto alimenta las esperanzas de aquellos fans que sueñan con una reconciliación. Hablando de reconciliación, ¿es realmente posible? Es la pregunta del millón, la que todos se hacen y la que nadie puede responder con certeza. La verdad es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y volver a juntarse una y otra vez. Y en el caso de Hande y Kerem, la química que demostraron tanto en pantalla como en la vida real es innegable. Sin embargo, también es importante ser realistas. El tiempo ha pasado, ambos han seguido adelante con sus vidas y han tomado caminos diferentes. Hande ha consolidado su carrera como actriz y se ha convertido en un ícono de la moda. Kerem ha explorado nuevas facetas como productor y ha continuado cosechando éxitos en la actuación. Es posible que simplemente ya no encajen en la vida del otro. Además, la presión mediática que sufrieron durante su relación podría ser un factor disuasorio para una posible reconciliación. ¿Estarían dispuestos a revivir ese infierno mediático? ¿Serían capaces de proteger su relación de las garras de la prensa y las redes sociales? La verdad es que solo ellos tienen la respuesta a estas preguntas. Y quizás ni siquiera ellos la sepan todavía.
El futuro es incierto y en el amor como en la vida, nunca se sabe lo que puede pasar. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento individual y desearles lo mejor en sus vidas. Hande y Kerem son dos estrellas brillantes que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y juntos o separados, seguirán siendo figuras importantes en el panorama del espectáculo turco. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Hande y Kerem en sus respectivas carreras? Ambos tienen proyectos muy interesantes en marcha. Hande ha protagonizado nuevas series que han sido un éxito de audiencia y se ha convertido en embajadora de importantes marcas internacionales. Kerem ha incursionado en la producción y ha demostrado su versatilidad como actor en diferentes géneros. Es evidente que ambos están en un momento dulce de sus carreras y que tienen mucho que ofrecer al público. Y aunque su relación personal haya terminado, su legado como pareja en Senkalkapm seguirá vivo en el corazón de sus fans. La serie, que se emitió en más de 80 países, se convirtió en un fenómeno mundial y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Su química en pantalla era tan palpable que muchos creyeron que estaban destinados a estar juntos en la vida real. Y aunque su historia de amor no tuvo el final feliz que muchos esperaban, la serie seguirá siendo recordada como uno de los grandes éxitos de la televisión turca. Así que ahí lo tienen, amigos. Un análisis aún más profundo de la famosa Feliz culpa de Kerem Bürsin y de su impacto en la relación con Hande Erçel. Hemos explorado diferentes interpretaciones de la frase, hemos analizado el silencio de Hande y hemos reflexionado